Vamos a ver si ya inició la grabación. De un momento se inició la grabación. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sebastián Rafael Rodríguez Ábalos y el día de hoy le voy a dar una breve explicación y una breve introducción a lo que viene a ser este maravilloso programa llamado MATCAD. Para iniciar, me gustaría dar una breve introducción sobre todo lo que hemos hecho en este proceso, en este semestre, ¿no? El hecho de que hemos trabajado con dos programas muy importantes como lo viene a ser Python y como lo viene a ser MATLAB. MATLAB y Python poseen cosas en común. La más importante es que los dos buscan automatizar y simular procesos y algoritmos. Ahora, en Python se trabaja en aspectos más generales, puede trabajarse con cadenas, con números, etcétera, como en MATLAB se puede trabajar con matrices, porque MATLAB se enfoca más que todo en operaciones con matrices. Ahora, para todo ingeniero civil, para todo, en general, todo ingeniero que necesite realizar cálculos, resulta muy importante el hecho de realizar cálculos matemáticos como hallar integrales, hallar la derivada de una función, graficar las funciones, realizar un montón de operaciones y resolver problemas al instante. Ahora, no resulta tan conveniente realizar los problemas manualmente debido a que estos problemas pueden tardar mucho tiempo. Si cometemos, por ejemplo, un error en una variable o un error en una operación, se muere toda la operación y fallamos. Entonces, acá la verdadera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos automatizar el proceso de realizar operaciones, pero de una forma más rápida, sin tener que escribir un código o un script, por ejemplo, en MATLAB? Pues la respuesta está en el programa llamado MatCat. Así se llama, MatCat Prime. ¿Ok? Bueno, en este caso se estará preguntando por qué estoy acá en el documento de Word. Porque primero quiero iniciar indicando una premisa de cómo se compone este programa. Nosotros al inicio, antes de las computadoras, siempre realizamos operaciones en lo que viene a ser cuadernos, operaciones manuales con un lapicero, asignábamos una variable y realizábamos las operaciones manualmente. Ahora, como había dicho anteriormente, la pregunta es si realmente existe un programa que pueda automatizar todos estos procesos de una manera rápida y sencilla. Pues bueno, como dije, la respuesta viene a ser MatCat Prime. Entonces, para poder dar una breve introducción sobre este programa, me gustaría iniciar simplemente con una operación, digamos 3 más 7. Si yo le doy una igualdad en Word o por ejemplo en cualquier otro programa, 3 más 7 no me va a dar ningún resultado por el hecho de que no se está realizando ninguna operación en este programa como lo es Word. En cambio, si nosotros nos vamos a MatCat, bueno, acá lo que hemos hecho ha sido graficar una función en lo que viene a ser MatCat. Si, por ejemplo, es sencillo. En el eje X tenemos que poner solamente la variable X y en el eje Y tenemos que poner lo que viene a ser la operación en sí. Por ejemplo, si yo pongo X más 7, acá se puede notar fácilmente que es una función lineal, porque X ha sido desplazado 7 unidades a la izquierda. Como podemos ver, el punto donde se corta la recta con el eje X viene a ser menos 7. Entonces, básicamente es como así se graficarían las funciones. Ahora, ya hemos visto lo que viene a ser cuadro de texto. Por último, vamos a ir a ver lo que son las unidades. Si nosotros entramos, si nosotros entramos a matemática y ponemos el sistema de unidades, podemos ver cómo MatCat te acepta todo tipo de unidades. Si nos damos cuenta, hay un montón de unidades que podemos utilizar. Vamos a dar un ejemplo simple. Digamos que base va a ser igual a 5 metros y altura va a ser igual a 6 metros. Si yo quiero hallar el área si yo quiero hallar el área de un rectángulo, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a definir y vamos a decir base y ponemos el operador del punto, que lo que viene a hacer es que viene a ser es que viene a ser altura,
Entonces, a base de esto, simplemente yo voy a decir, área va a ser igual a 30 metros cuadrados. Si nosotros nos damos cuenta, acá se está realizando una operación en base a las unidades que se está presentando, ¿no? Base va a ser 5 metros, altura va a ser 6 metros. Entonces, MATCAD te interpreta que el área va a representarse en metros cuadrados. Por ejemplo, digamos que yo quiero representar esto en centímetros cúbicos, en centímetros, perdón. Por ejemplo, acá ha cambiado a 0.3 metros cuadrados ya que se ha multiplicado 5 centímetros por 6 metros. En cambio, si nosotros cambiamos a 6 centímetros, nosotros estamos viendo lo que viene a ser 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pero en este caso todo ha sido representado, o sea, las dos premisas, la base y la altura, han sido representadas en centímetros. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta representación? Que MATCAD te acepta absolutamente todo tipo de unidades. Que ya estamos en MATCAD Prime, me gustaría mostrarle cómo viene a ser el proceso, ¿no? Anteriormente en Word, si uno entra a cualquier documento de Word y escribe 3 más 5 o 3 más 4, no va a botar ningún resultado. Pero la magia de este programa es que si yo de repente tengo las ganas de hacer una suma, por ejemplo 3 más 5, el resultado me va a dar nada más ni nada menos que 8. Si yo cambio el segundo componente, por ejemplo cambiándolo a 7, el resultado va a cambiar a 10. Entonces esa es una de las ventajas de MATCAD. Una característica importante de este programa es que yo puedo mover la operación en donde sea en una hoja de papel. Lo que también puedo hacer viene a ser es cambiar el formato del texto. Puedo cambiar el formato, por ejemplo, si yo quiero escribir acá un texto, simplemente escribo Hola Mundo. Ahora, acá hay una diferencia importante. Si yo quiero escribir una cadena de texto, lo que tengo que hacer es simplemente poner un espaciado, por el hecho de que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, hola mundo, lo que está pasando es que estamos creando una variable en sí, no estamos creando una cadena de texto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar en sí este texto y puedo cambiarle el tipo de letra. Por ejemplo, entramos y yo quiero, por ejemplo, esta. Como pueden ver, se cambia el tipo de letra. Entonces, lo que también puedo realizar es el encabezado. Puedo subrayar hasta incluso las cadenas de texto. Entonces, ¿cuál es la magia de este programa? Como premisa, yo les había dicho que nosotros como ingenieros, antes de que existiera todo lo que viene a ser la computación, realizábamos operaciones en hoja de papel. Ahora, la ventaja de MATCAD Prime es que nosotros podemos realizar cualquier tipo de operación matemática en lo que viene a ser una hoja de trabajo o hoja de papel. Podemos realizar restas, por ejemplo, 7 menos 4. 7 menos 4 me va a dar nada más ni nada menos que 3. Por ejemplo, si yo le cambio el valor a 1, me va a dar menos 3. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de este programa en sí? Realizar todo tipo de operaciones matemáticas, hallar la gráfica de una función, por ejemplo, hallar las integrales, derivar, y bueno, en un momento yo le voy a explicar cómo es los conceptos básicos, los fundamentos y sobre todo para iniciar la interfaz de este programa. Bueno, en este caso ya le voy a explicar lo que viene a ser la interfaz y todos los elementos más importantes de lo que viene a ser MATCAD. Como te había dicho anteriormente, MATCAD es un programa que te ayuda que te ayuda a realizar cualquier tipo de operación, ya sea con matrices, como podemos ver acá, ya sea con números, ya sea graficando funciones que vamos a ver en un momento, y en otro tipo de operaciones como integrar, realizar comparaciones entre valores, resolver problemas complejos y compararlos con otro tipo de problemas, entre otros. Ahora, el primer concepto importante que vamos a tocar ahora viene a ser el worksheet o la hoja de trabajo. Es aquí donde básicamente todo esto es la hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo es como si estuviéramos escribiendo las operaciones y mágicamente se escribiría el resultado, ya que esa es la ventaja de MATCAD Prime, que si yo, por ejemplo, pongo 3 más 7 va a ser 10 o 1 menos 4 va a ser 3 o digamos otro tipo de operación, 4 sobre 5. Yo voy a realizar la operación 4 sobre 5
y esto me va a dar nada más ni nada menos que 0.8. O por ejemplo, si yo quiero realizar otra operación tipo 2 y yo busco que esté elevado a la 3, discúlpenme, vamos a eliminar esto. Si yo quiero 2 al cubo, esto va a dar como resultado 8, ¿no? Entonces, entonces, en eso se basa el workspace. Es el espacio donde literalmente vamos a aplicar todo tipo de operaciones y resolución de problemas. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta en MATLAB Prime y creo que en todo lenguaje de programación es el concepto de variable. Variable es cuando a una palabra nosotros le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, si yo escribo h, yo le voy a asignar el valor de, perdonen, yo a h le voy a asignar el valor de 2. Entonces, este va a ser el valor de h. Ahora, para nosotros asignar variables, normalmente en MATLAB o en Python, nosotros teníamos que utilizar, por ejemplo, h es igual a, es igual a 3, digamos. Pero el tema acá es el siguiente, que cuando nosotros realizamos ese tipo de cuando nosotros queremos definir una variable, no es conveniente, no está mal hacerlo con solo la igualdad. Por ejemplo, si solo igualamos, acá encontramos un error. Por ejemplo, acá y hasta acá incluso se nos indica, esta variable no está definida, compruebe que el rótulo esté definido correctamente. ¿Cuál es la asignación correcta para poder definir una variable? Ponemos primero la variable en sí y después vamos a poner con el teclado 2 puntos. Automáticamente se va a poner la asignación, la definición de variable y ya luego ponemos un número cualquiera. Entonces, si ponen, en este caso yo quiero sumar h más u, el resultado me tiene que dar 5 porque están definidas las variables. Ahora, otro concepto muy importante que tenemos es el de constantes. En MATLAB tenemos la ventaja de que se pueden utilizar constantes. Algo que, por ejemplo, en Python se necesita librerías para poder, para poder llegar a tener estas constantes. Nosotros si nos movemos a la pestaña de matemática y a la parte de constantes, simplemente apretamos a lo que viene a ser todo, estos son todas las constantes, por ejemplo, el infinito, el número de Euler y pi. Si, por ejemplo, seleccionamos pi, ya tenemos pi. Si, por ejemplo, yo puedo realizar operaciones con pi, por ejemplo, yo digo pi más u, que viene a ser pi más 3. Eso viene a ser 6,142, porque en realidad hemos sumado 3,14 más 3 como un número natural. Entonces, ese es el concepto básico de Entonces, las constantes se definen como números que siempre van a tener el mismo valor, no importa qué operación se le realice. Son constantes que se encuentran básicamente en varias partes de la matemática. Por ejemplo, pi es muy importante en lo que viene a ser el cálculo en lo que viene a ser las funciones trigonométricas, por ejemplo, es muy importante. La unidad, como por ejemplo el pi radian, que puede convertirse también en números reales. Ahora, otro concepto muy importante es función. En MATLAB también se pueden definir funciones. Si yo, por ejemplo, hago f de x es igual, nunca nos olvidemos de los 2 puntos. Yo a f de x lo voy a definir como, por ejemplo, 2x. En este caso se pone automáticamente la operación de 2x. Entonces no hay que temer en este caso. Por ejemplo, yo quiero mover esta función. Este es f de 2x. Ahora, la función, nosotros sabemos que la función es una máquina donde nosotros le asignamos un valor y se supone que tiene que botar un resultado. Entonces, si yo hago f de 2, me tiene que dar 4. Si yo te pongo f de 9, me tiene que dar 18. Entonces, esas son las bases principales de MATLAB. Otra base muy importante es el cuadro de texto. Como había dicho anteriormente, en el worksheet se pueden agregar un montón de cosas. Hasta incluso se pueden agregar imágenes. Digamos que yo voy a tomar captura a lo que viene a ser el apartado de símbolos. Yo simplemente pongo control V y se pone la imagen de símbolos. Entonces es una ventaja muy importante porque esto nos puede servir para, por ejemplo, tomarle la foto, tomarle captura a un problema matemático y tenerlo como referencia, simplemente poniéndolo acá y realizando el problema con las operaciones que nos está ofreciendo este programa. Otra cosa muy importante que queda decirles es que las funciones acá se pueden graficar.
Para poder graficar funciones tenemos que ir al apartado de gráficos. En el apartado de gráficos vamos a ingresar gráfico. Es en el apartado de ingresar gráfico donde no solo podemos agregar el gráfico X y también podemos agregar el gráfico polar, el gráfico... Bueno, acá lo que hemos hecho ha sido graficar una función en lo que viene a ser MATLAB. Si por ejemplo, es sencillo, en el eje X tenemos que poner solamente la variable X y en el eje Y tenemos que poner lo que viene a ser la operación en sí. Por ejemplo, si yo pongo x más 7, acá se puede notar fácilmente que es una función lineal, porque x ha sido desplazado 7 unidades a la izquierda. Como podemos ver, el punto donde se corta la recta con el eje x viene a ser menos 7. Entonces, básicamente es como así se graficarían las funciones. Ahora, ya hemos visto lo que viene a ser cuadro de texto. Por último, vamos a ir a ver lo que son las unidades. Si nosotros entramos Si nosotros entramos a matemática y ponemos el sistema de unidades, podemos ver cómo MATLAB te acepta todo tipo de unidades. Si nos damos cuenta, hay un montón de unidades que podemos utilizar. Vamos a dar un ejemplo simple. Digamos que base va a ser igual a 5 metros y altura va a ser igual a 6 metros. Si yo quiero hallar el área si yo quiero hallar el área de un rectángulo, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a definir y vamos a decir base y ponemos el operador del punto, que lo que viene a hacer es que viene a ser altura. Entonces, a base de esto, simplemente yo voy a decir área va a ser igual a 30 metros cuadrados. Si nosotros nos damos cuenta, acá se está realizando una operación en base a las unidades que se está presentando, ¿no? Base va a ser 5 metros, altura va a ser 6 metros. Entonces, MATLAB te interpreta que el área va a representarse en metros cuadrados. Por ejemplo, digamos que yo quiero representar esto en centímetros cúbicos, en centímetros, perdón. Por ejemplo, acá ha cambiado a 0.3 metros cuadrados ya que se ha multiplicado 5 centímetros por 6 metros. En cambio, si nosotros cambiamos a 6 centímetros, nosotros estamos viendo lo que viene a ser 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pero en este caso todo ha sido representado, o sea, las dos premisas, la base y la altura, han sido representadas en centímetros. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta representación? Que MATLAB te acepta absolutamente todo tipo de unidades. Ahora en sí nos vamos a adentrar a lo que viene a ser la parte de particularidades en MATLAB. Como dice en mi informe, cada programa tiene sus particularidades, aspectos que lo diferencian de otras herramientas y MATLAB no es la excepción. En esta parte se hará una comparativa con otros lenguajes de programación con Python y MATLAB. Acá va a poder ver todas las comparaciones que he realizado, pero la principal es la siguiente. MATLAB no se enfoca en crear algoritmos. MATLAB se enfoca más que todo en resolver problemas en una hoja de trabajo, documentar esos problemas y compartirlos para su respectiva evaluación. A diferencia de MATLAB y Python, que se dedican más que todo a la simulación y a la creación de algoritmos. Por ejemplo, acá podemos ver reconocimiento automático de las unidades, otra que se diferencia, por ejemplo, en MATLAB, donde el control de unidad es manual y en Python se requiere bibliotecas adicionales, sobre todo en Python. Por ejemplo, en MATLAB existe la muestra de documentos de cálculo, porque literalmente realizamos todas las operaciones en un documento de cálculo. En MATLAB y en Python se realizan el desarrollo de algoritmos. Entonces, como se puede notar, MATLAB realmente se diferencia de otros programas por su enfoque de resolución de problemas al instante, rápido y con la posibilidad de guardar el documento de trabajo y compartirlo con los demás. Esas son las principales particularidades de MATLAB, que se dedica a que básicamente automatiza todo tipo de operación, gráfica de función, entre otros, en un documento, en una hoja de trabajo para su respectiva documentación y para luego ser compartido con otros ingenieros o con cualquier usuario de este programa. Ahora sí, ya en el tramo final de esta exposición que se ha hecho un poquito larga, tengo el objetivo de explicar lo que viene a ser la estructura condicional.
La estructura condicional inicia como todo lenguaje, inicia con un if, por ejemplo. En este caso vamos a iniciar con la parte de programa y vamos a poner acá, por ejemplo, if. Acá va a ir la condición y acá va a ir la sentencia. Ahora, vamos a analizar esta condición que he hecho para poder mostrarles cómo es, para poder mostrarles cómo viene a ser. Por ejemplo, vamos a asignarle primero un valor a esta variable y la condición es la siguiente. Si x es menor que 4, va a entrar a otra condición indentada. Se pueden hacer condiciones indentadas tranquilamente. En el caso de que no ocurra eso, a x se le va a asignar un nuevo valor. Esta flecha que está tirando para la izquierda se llama asignación local, ya que en las estructuras de programación no se pueden agregar, más que no se pueden asignar variables con las igualdades. Tiene que ser con esta flecha que es asignación local. Por ejemplo, en primer lugar vamos a entrar en lo siguiente. Yo te voy a dar un número que va a ser menor. Por ejemplo, te voy a dar 3 para que se cumpla la condición. Primero, 3 va a ser menor que 4, por lo tanto, se va a imprimir es 3. O sea, te va a decir que es 3. Ahora, si yo te doy un número que va a ser mayor, en este caso, si yo pongo X al final de la estructura, se va a imprimir. Ahora, si yo te pongo un número que es mayor, por ejemplo, 120, no se va a cumplir esta condición y va a ir al else, o sea, se va a asignar un nuevo valor. Si yo le doy clic, me va a dar más que todo 190. Esa es la estructura del if. Ahora, adentrémonos en lo que viene a ser a lo último, que son las dos estructuras a las dos estructuras repetitivas. Vamos a iniciar con el while y después iremos con el for por último. Las estructuras son lo mismo. Primero vamos a hacer con la asignación de variable. No se puede utilizar las igualdades, tiene que ser la asignación local. Y vamos a decir, mientras que y sea menor que 13, a x lo vamos a multiplicar por 3 y a y le vamos a sumar 1. Analizando este programa, si nosotros multiplicamos a 2 por 3, va a ser 6. Esa va a ser la primera vez, se va a sumar y1, va a ser 11. Ahora va a ser va a ser 6 por 3, que va a ser 18. Y en este caso, a y se le va a sumar 1, que va a ser 12. Como se sigue cumpliendo la condición, a ese 18 lo vamos a multiplicar por 3, que nos va a dar 54. Y a ese 12 se le va a sumar 1, que va a ser 13. Ahí es donde se rompe la condición. La clave acá es lo siguiente, que en el while tiene que haber una condición para que se repita y se repita y se repita. Entonces, ese es el objetivo. Si, por ejemplo, nosotros ponemos acá 12, el valor tiene que ser 18 y no me equivoco. Ahora, vamos con lo último. El for te indica cuántas veces se va a repetir la operación. Entonces, para poder realizar esto tenemos que utilizar un rango. Vamos a matrices y vamos a operaciones, vamos a operadores y vamos al apartado de acá donde va a decir rango. Por ejemplo, en este código hemos dicho for x que pertenece al intervalo del 0 a 30, yo quiero que se cree una matriz en este caso que tenga 30 elementos y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir por 30 veces. Si nosotros llegamos hasta el final, nos damos cuenta de que todos los elementos de la matriz se han realizado 30 veces. Entonces, básicamente ese ha sido mi breve presentación sobre MATCAT. Eso sería todo. Muchas gracias.